Bueno, familias, espero todo les vaya bien. Yo soy Luis Alquimista y en el día de hoy vamos a estar en la ciudad de Holguín hablándote de las nuevas leyes del gobierno cubano. Así que si te interesa este tema, te pido que te quedes acá y desde ya me regales tu like y por supuesto te suscribas. Pero hoy resulta que hoy no ando solo. Durante décadas, miles de cubanos abandonaron la isla, dejando atrás sus casas, sus negocios y prácticamente toda una vida. Muchos nunca pudieron regresar, otros perdieron legalmente sus propiedades, justo después de emigrar. Pero ahora el gobierno cubano acaba de aprobar cambios migratorios y de propiedad, y que por supuesto está provocando una enorme polémica dentro y fuera de Cuba. ¿Significa esto que algo está cambiando realmente? ¿O simplemente Cuba necesita desesperadamente reconectarse con el dinero del exilio? Hoy vamos a analizar lo que está pasando y por qué este tema está despertando muchas emociones entre los cubanos. Hoy ando con el animal, ando con Leo. El animal es él, el animal no soy yo. Él es el más viejo en esto de YouTube aquí en Holguín, así que no. Hay que dejarse de bobería, hay que dejarse de bobería. Usted es un animal aquí. Nada. Entonces lo que vamos a estar haciendo hoy es, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, yo creo que a tono con las cosas que están pasando, con las nuevas leyes que están transformando, digamos que la dinámica de la Cuba actual, creo que es válido, ya que estamos aquí en el Parque de las Flores, en la ciudad de Holguín. Sería bueno hacer un recorrido, pero a la vez vamos a estar comentando sobre las nuevas leyes que ahora mismo están transformando la dinámica de la vida actual de los cubanos que están en la isla y que están fuera de la isla. Y me estoy refiriendo a las leyes migratorias. Así que si te interesa el tema, ya sabes, quédate desde ahora, mira, un like ahí. El canal de Leo va a estar en colaboración, así que pasa por ahí, suscríbete si no te has suscrito desde ya. Vamos a empezar. Entonces, la primera sería el límite de 24 meses fuera de Cuba. ¿Y esto más o menos qué es lo que significaría? Bueno, a ver, esto es una reforma que nos habla de que las personas que están en el exterior, o sea, que se fueron en cualquier momento, en el periodo de 24 meses anteriormente, perdían todos sus derechos en la isla. A ver, ¿qué es lo que cambia ahora con esta nueva ley que me decías? A ver, ahora no existe un límite de tiempo para residir en el exterior por parte de los cubanos. Un cubano puede vivir años en el exterior sin perder sus beneficios de cubano, por decirlo así, sin perder propiedades, sin perder dinero, y para algunos cubanos que quieren mantener relaciones legales, por decirlo así, con Cuba, las pueden mantener. Pero esto es muy interesante. Sí, esto es muy interesante porque antes era de 24 meses, me parece que solamente tenía. O sea, solamente tenían 2 años para volver a Cuba, y si en 2 años usted no venía a Cuba, entonces prácticamente usted perdía todo. Lo perdías todo. Esto evidentemente ha sido una de las críticas históricas que ha tenido muchos emigrados, por supuesto, porque lo perdían todo, desde vivienda, propiedades, incluso la nacionalidad, de manera que cuando podían volver a Cuba eran tratados como extranjeros en su propia tierra. O sea, tenían que regirse y tenían que hacer pagos tanto de avión, de transporte, de todo en general, como si fuese un extranjero. Pero ahora no, usted puede permanecer más de 24 meses fuera, que sigue manteniendo la condición de cubano. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir que esta ley favorece o desfavorece? ¿Qué crees tú? Te estoy leyendo en los comentarios. Buenos días, disculpen la molestia. Yo estoy pidiendo ayuda para comprar un medicamento. Yo ando sin efectivo, amigo. Yo ando sin efectivo. Andamos sin efectivo. Es tarjeta todo el dinero, ¿no? No dejan sacar de los cajeros prácticamente. Bueno, ¿y qué otra ley hay así en la caliente acá en Chicos, a mí Cuba? me parece que otras de las leyes que creo que van a generar más conflicto y además están generando más polémica es la relacionada con la ley de migración afectiva. Esto tiene un nombre un poco capcioso. Sí, no, está bastante raro el nombre. Porque realmente lo que significa es que los extranjeros, escuchen bien, los extranjeros que vengan a Cuba pueden tener la residencia cubana si cumplen una serie
Fíjate que no cualquier punto, exactamente. Si cumplen algo. Una serie de puntos. Número 1, tener viviendas o algún tipo de propiedad. Oh. Número 2, tener algún tipo de vínculo familiar con algún tipo de ciudadano cubano. Familiar, evidentemente, que se pueda probar. Número 3, y esta creo que es una de las que usted seguro va a escribir en los comentarios que a nadie se le ocurriría. Pues amigos, estas leyes incluyen tener algún tipo de negocio, algún tipo de inversión en Cuba. Por esto, ya usted también tiene residencia cubana. Y me falta uno que también genera mucha polémica, es relacionado con tener cuentas bancarias en el territorio nacional. Ahora te pregunto, cuentas bancarias. ¿Quién tendría cuentas bancarias aquí viviendo en el exterior? Pero lo que pasa es, recuerda, amigo Luis, que ellos casi siempre, si tú tienes un negocio privado, o sea, un negocio privado, ya sea manejado por un extranjero, hay otra ley que contrapone a esto, que todo este tipo de inversión y todo el negocio tiene que estar en bancos cubanos, o sea, no puede estar en el exterior. Claro, de manera tal que ellos puedan ver cómo se gestiona el dinero, ver los gastos, ver los impuestos, pero todo, por supuesto, desde un banco nacional, no de un banco exterior. Que eso puede tener sus dudas cuando sabemos que estamos en un país donde los fallos de energía eléctrica, la dificultad para extraer efectivo. ¿Qué pasaría entonces con el emigrado que viene de un país del primer mundo acostumbrado a que muchas de estas cosas funcionen con normalidad y lleguen a esta realidad donde se encuentran largas colas, caídas del sistema electroenergético nacional, dificultades para transacciones desde el punto de vista por transfer móvil? ¿De qué manera eso se solucionaría a largo, a corto plazo? ¿Cómo sería todo esto? ¿Qué tú crees? Esto está difícil cantidad. Por lo tanto, sería muy difícil de que algún extranjero quisiera invertir aquí en Cuba. Lo vamos a estar leyendo en los comentarios. ¿Qué usted cree al respecto? Entonces, como bien decía Leo, para los cubanos residentes en el exterior también existe un decreto ley, el decreto ley número 17, que crea una categoría migratoria especial para cubanos en el exterior. ¿Qué significa esto? Que los cubanos que están en el exterior ya pueden invertir en la isla, participar en negocios, invertir capital, pueden básicamente hacer lo que cualquier cubano puede hacer, pero ahora con un capital extranjero adquirido por ellos mismos, básicamente. Que esto sería muy interesante porque realmente lo que esto persigue es buscar que los propios cubanos creen negocios en la isla ya de manera oficial, invertir, por supuesto, en capital que sea, digamos, que útil para la sociedad cubana de alguna manera, me imagino, obviamente, mediante el pago de impuestos, y además atraer nuevos inversionistas, aunque sean pequeños, pero traer inversión fresca a la isla. Ahora, ¿qué gana el gobierno con esto? Ahora te pregunto a ti que me estás viendo, te pregunto, ¿tú crees que esto realmente mejore la situación del país? Y si fuera el caso, ¿tú invertirías aquí en Cuba? Óyeme, y te pregunto algo, este parque que es el Calixto García, como estamos viendo, y además que es uno de los más conocidos, ¿te imaginas que aquí hubo propiedades, hubo farmacias, Exacto, hubo lugares que eran de familias reconocidas? ¿Te imaginas qué pensarían esas personas si actualmente le dicen que 60 años después estas propiedades no serán perdidas? ¿Qué podrán imaginar los nietos de la Zarrada? ¿Qué pensarán ellos? Bueno, y viendo así, nada más mirando, dando una vueltecita así, imagínense, todo esto eran farmacias, negocios de ¿cómo se llama? Eran ferreterías, farmacias, hoteles, teatros, todo eso, todo era privado. Como usted conoce, eso fue expropiado de alguna manera, y no vamos a decir expropiado, vamos a utilizar el término nacionalizado. Por las leyes de nacionalización. Y amigos, que en este momento, 60 años después, les repito, esto cambia completamente. Si bien le puedo decir que es bueno, pero es bueno para la actualidad. Pero ¿qué pasa con las personas que en algún momento tuvieron que salir de Cuba por motivos políticos y que en estos momentos los nietos están pensando qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con las propiedades?
es un tema muy polémico, es un tema que merece mucha reflexión y además me parece que es un tema que necesita tratarlo con mucha humanidad. Exacto. Porque no puede quedar nadie fuera de esto porque al final todos amigos, todos somos cubanos. Exactamente. Esto, antes del triunfo de la revolución, esto era una ferretería. La actual Luz de Yara. La actual Luz de Yara. Y al lado había una farmacia. Está ahora la Casa de la Trova, que no sé exactamente qué sería la Casa de la Trova. Que nos dejen en los comentarios, amigos, si alguien conoce qué es lo que era la Casa de la Trova, pero me imagino que sería un club también, Sí. un club de época, porque justo al lado, donde actualmente es la Begonia, era un hotel. Eso sí lo tengo claro, es un La hotel que Begonia se era un derrumbó. hotel. Sí, que se derrumbó. Fíjate que puedes ver que es el único Sí, lugar, el único lugar donde no tiene... donde no hay columnas. Exacto. Entonces, más allá está la Biblioteca Provincial de Holguín, que ese sí era el liceo de la sociedad aquí holguinera. Más allá está el Centro de Arte, que a lo largo del tiempo tuvo varios dueños y varios propósitos. Del primero creo que fue incluso hasta una vaquería. Pero bueno, ¿Sí? fue evolucionando. ¿Una vaquería fue? Fue evolucionando en el tiempo. Y así tenemos el Telepunto de Texas, que también fue otra farmacia. Tenemos al lado de Texas, que es lo que es artes escénicas en el día de hoy, actualmente eso es arte de escénica. que me parece que también pertenecía a la misma farmacia o era un edificio aparte. Y bueno, y tenemos el gran teatro de señor. Arquín, que antes era Esto de acá sí siempre fue una tienda de fue venta. una un tienda, negocio de un venta. negocio de venta, sí. Igual que la otra que está al lado, la llamada La Campana y la Creación. Ujú. Por aquí las librerías, esto también tenía otro. Y bueno, y el famoso Hanoi, que Sí. era el único Sears que había aquí en Holguín, que era de la gran compañía Está de acá. tiendas Sears, esa que había acá y que hoy actualmente está en ruinas totales. Y en las redes sociales se ha mostrado muchísimo sobre este lugar y lo que se piensa hacer es que sea la galería del artista de la plástica holguinero Cosme Provenza, que está en proyecto pero no se acaba de concretar. De hecho, todavía está en destrucción. Tú sabes que en los días como hoy, las personas están afuera de los bancos precisamente esperando que llegue el flujo eléctrico, porque ahora mismo no hay y es hasta las 12 del día que llega. Entonces muchas personas lo que hacen es hacer estas largas filas, muéstraselas ahí. De hecho, hoy está corta. Hoy está corta porque no está trabajando el banco nadie todavía. prácticamente. Mira estos carritos particulares. Sí. ¿Vieron? Porque el banco realmente no trabaja hasta las 12. Fuimos. Sí, eso es un detalle. Hoy, Avanza. hoy en este circuito se puede decir que estos bancos, esto que está atrás es un banco y aquel de allá es otro. Mira esa moto. No. Muchacho. Por nada moto, te lleva. moto. Sí, por nada me lleva la moto. Ah. Para andar grabando. Esos dos bancos, la corriente les llega a las 12 del día. Por tanto, y más ahora mismo no hay corriente. Ahora mismo básicamente están esperando a que llegue a las 12. Y son las 10:30. Imagínense ustedes. Si ahora mismo habían como 20 personas a las 10:30, imagínense a las 12 o a la 1 cómo va a estar esa cola de... Yo digo para casi el cajero. siempre que estos días aquí, al menos en la ciudad de Holguín, se dividen en dos.
los días que hay corriente en el centro y los días que no hay, porque a medida de eso es que tuve el flujo de personas. Hoy, por lo general, hay pocas personas, pero si hubiese sido ayer o mañana, hubiese terrible. sido otro el escenario. Miren estos carros particulares, miren. Hay muchas personas que me dicen, no, que no hay carros particulares buenos acá. Yo les digo, esas leyes a quienes protegen son a ellos, a ese tipo de personas que tienen inversiones acá en Cuba, ¿ok? Porque en verdad, a nosotros como nosotros mismos, yo creo que es más informativo que otra cosa para ustedes, porque esto no nos interesa mucho a nosotros. No, realmente. Pero sí. Realmente no, o sea, no tiene un gran impacto sobre la vida normal y cotidiana de uno. Realmente Exacto. no. A pesar de todo, la ciudad de Holguín sigue siendo una de las más limpias y más lindas por eso. Miren ese parque. ¿Vieron? Limpiacito. Y si se fijan, el señor que limpia se quedó por allí, porque se ve la línea de donde limpió y donde no, pero sí. ¿Vieron? Qué genial. Bueno, son las 1:30 y acaba de sonar la campana. No la escucharon porque nada más sonó 2 veces, porque son las 1:30. Pero bueno, ahora mismo, Leo, ahora mismo, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en el parque conocido por todos los holguineros y que ha ganado la popularidad como Parque San José, pero realmente es el Parque Carlos Manuel de Céspedes. Vamos a acercarnos allí para ver el monumento que hay a Carlos Manuel de Céspedes y que cada 10 de octubre y creo que 18 de febrero se hace una especie de ofrenda debido a los aniversarios, uno, del inicio de la lucha por la independencia y de la caída de combate de Carlos Manuel de Céspedes. Ahí está. Esto es un dato curioso, que la gente siempre le llama San José por el nombre de la iglesia, pero realmente es por eso. se llama Carlos Manuel de Céspedes. Esto fue una rebautización que se hicieron a la mayoría de las calles, a la mayoría de los parques de aquí de Holguín, una vez después de 1959. Mira qué interesante que veo que hay una muchacha, parece de 15, ¿qué tú crees? Sí, es una quinceañera, parece que le están haciendo las fotos. Si se ve, el muchacho del casco es el fotógrafo, ¿viste? Ah, mire, me imagino que acá están las demás maquillistas y todas esas cosas. Es muy interesante que ¿cómo se llama esto? Esa tradición en Holguín todavía se mantiene y que gran parte de las fotografías que se toman en espacios públicos se toman precisamente en este parque por la belleza que tiene. Yo realmente este es uno de los parques que más me gustan. Genial. Se ve más colonial, se ve más el punto de vista más atractivo a los otros parques que son más de la República. Este es más colonial. Este es más como que cuando tú miras eso así para arriba, tú dices, no, hacer... A pesar que es un poco rústico, está descuidado, por la noche es imposible estar acá por la oscuridad que hay, pero por el día, miren, es todo un paraíso, de verdad, un pulmón en medio de la ciudad. Así mismo. Los árboles, lo fresco que tienen, como tienen ladrillo, esto les permite, ¿sabes? Que el vapor no suba tanto, que se mantenga fresco. Todo está pensado. En la colonia nada se hacía, o sea... Así mismo, nadie era random. No, exactamente, todo estaba pensado, todo milimétricamente pensado y medido. Aquí no hay nada aleatorio. Miren, yo en mi canal, y bueno, si no me conocen, yo lo he hecho muchísimo, he hablado de los cambios que están existiendo en muchos lugares y como todo esto está cambiando el panorama de la ciudad. Sí. O sea, nos podemos encontrar, no sé, hace 2 años atrás, usted hacía una vista de Google Earth o de Google Maps desde arriba y veía una ciudad completamente diferente ahora cuando vemos estos artefactos que son los paneles solares. Yo, en lo particular, siempre pienso que este tipo de paneles solares deben estar en otro punto, porque realmente tenerlo ahí hace que la belleza de estos edificios que son patrimoniales cambie, o sea, encarece la belleza. Pienso que ellos deberían estar un poquito más atrás, porque ahí que no se vean desde la calle. Exactamente, o al menos que me generen algún tipo de cartel promocional de algo sobre delante, pero no que sea el panel solar lo que predomine, porque uno mira para allá y en vez de enfocarse en la belleza que tienen estos edificios, lo primero que se nota es el ruido a la vista de eso. O sea, rompe la estética. Exactamente. Ustedes miran para allá y se ve todo eso bien bonito y de momento rompe la estética del cielo. Está mal. Yo no sé
evidentemente quien lo hizo son personas que han pensado por dónde sale el sol, el más tiempo Sí, posible, deben ser pero arquitectos. estoy seguro de que hubiese existido otra posición más favorable y que a la vista del parque, del ornamento del parque, no afectará eso, porque Así ya la mismo. fotografía aquí en este parque, en ese ángulo no va a ser la misma. No, ya de hecho este ángulo de acá ya no se debe usar para No. fotos, a no ser que le editen arriba o algo Lo que me pregunto es que las personas que se dedican a la oficina del conservador de la ciudad, ¿cómo No permiten vieron que esto eso. ocurra? así mismo. Porque para eso hay que sacar permisos. Ujú. ¿Qué tú crees Porque- de eso? No, eso está bien feo. Realmente, fíjense que tú estabas diciendo, no, que en mi canal yo lo muestro. Yo también me di cuenta de eso. Incluso tengo el barrio que más Ay, ¿cuál paneles es? solares tiene. ¿Cuál es? El Reparto Peralta. Hermano, en el Reparto Peralta hay paneles de todo tipo de Bueno, colores también tenemos en que casi todos recordar los que lugares. Peralta es uno de los barrios más pudientes Bueno, de pero aquí. sí. Y entonces es lo que estábamos diciendo. Yo estoy convencido que ahora mismo una vista de Google Earth del Reparto Peralta te tira un espejo para arriba de la cantidad de paneles que hay. Es impresionante. No, y es muy Realmente. probable, dime. Y de hecho, yo no lo hallo mal que el uso del panel solar, al contrario, buenísimo, porque te independicias del sistema energético nacional. Ahora, lo que estábamos hablando, esto sí no lo apruebo para nada, porque es que es demasiado ruido visual. Y no es solamente aquí, hay varios lugares que allá están haciendo esto y realmente no lo hallo bien. Y yo No sé veo para nada que bien. sabemos todo que es una alternativa, que es una medida prácticamente de emergencia Así mismo. para poder contrarrestar todo el déficit energético y de combustible, pero amigos, para todo esto lleva planificación, Claro, o sea, no claro. podemos andar a lo loco. Y si en algún momento se habló de algunas leyes, de algunos permisos que deben de sacar, que deben de solicitar las personas naturales, entonces exacto. las instituciones también deberían hacerlo, porque Exacto. no me parece que está adecuado ahí. ¿Qué usted cree de Hay eso? una pequeña polémica. ¿Qué crees? Así mismo, déjanos en los comentarios que te estamos leyendo. Vamos a hacer un experimento ahora. Ahora De hecho, sabemos que no hay electricidad. Cuando no hay cola, tú sabes que Es cuando que no hay cola es que efectivo. no hay efectivo. Es que no hay efectivo. Sí, pero aún así la gente hace cola. Uno, para cuando llegue el efectivo sin saber qué van a poner, por cierto. Y la otra también hace cola para hacer transacciones entre tarjetas, que es lo que me dispongo yo a hacer ahora, a ver si hay electricidad, porque los cajeros, como pertenecen al banco, creo que los protegen. Vamos a acercarnos a ver qué Sí. tal. Ay, Dios. Recuerden que para allá no podemos grabar. Sería aquí. Negativo. No, esto está apagado. Negativo, están Están apagados apagados. los dos. Pero, gracias. Ahí está. No hay corriente. Si Pero no hay corriente, no, pero no ahora era tengo así una pregunta. antes. ¿Los paneles solares son para qué? Miren qué interesante esta tienda, que pertenece a Victoria Natural, Sí. que esta es una de las que también tiene una sede en el Parque Calixto García en la esquina. Sí, en la esquina. Y miren cuántas cosas interesantes hay: jengibre, cúrcuma, pimienta negra, todo vendido por gramos. Y miren, está a un buen precio, porque Sí. veo Comino molido. Bueno. veo la pimienta negra 25, está muy bien, romero, comino molido, ajonjolí. Qué bien. No, solamente estamos No, si mirando, puede puede entrar, pasar, puede puede pasar. Vamos a pasar, ven. Permiso. Esto es uno de los lugarcitos interesantes de la ciudad. ¿Qué te dio genial está? Pero es más rico ahí. Sí, siempre. Ver los té. Té de manzanillo, ¿eh? El jabillo, 1.200 pesos. Mira, hay muchas cosas. Naranja agria, hierba Sí. buena, pimienta dulce. Qué Laurel, bueno. mira el paquete grandón de laurel. Canela en Canela. polvo. Wow, genial. Mira, una de las cosas que no sé, aquí me parece que no lo están haciendo, pero en el punto que tiene allí Victoria, sería Martí Maceo, frente al, ¿cómo se llama? Al Saratoga. Sí, Ajá. en la otra Bueno, esquina. en la misma esquina, ahí ellos tenían, aquí no vi la opción, pero allí tenían el té, que tú podías tomarte el té directo. Qué Sí, interesante. qué tanto interesante. frío como caliente. Eso era algo bastante interesante. Qué De verdad bien, que sí. qué bien. No, pero ahora, hablando de tanto alimento, mejor vámonos a comernos algo. Ay, Dios bendito. ¿Dónde ¿Qué podemos hora es? ir? Son ¿Dónde las podemos 10:41. ir? ¿Dónde Bueno, si podemos quieres ir? pescado, en la esquina del pescado. Yo tengo Yo me cierta- río porque yo fui a comer ahí, yo tengo un video ahí de lo más genial. ¿Sí? ¿Y Sí. qué tal te fue la experiencia? Oh, la experiencia magnífica, pero hace un año de ese video.
Así que a día de hoy no sé. soy capaz de recomendar todavía. Aquí vivimos en el una negocio. isla y siempre me Mira, da hablando sus de paneles cositas. solares, mira, promoción no paga, ojo. Miren esto. Vamos a pasar aquí a ver. Miren ¿Y esto aquí. tiene electricidad? ¿Por qué tiene Porque electricidad? tiene paneles solares, hermano. Pero Esta gente- esto no es del Estado, No, ¿verdad? esto es privado, esto es privado. Mira, eso es genial. Uy. Hay mucho. Pero están los inversores, mira, desde el más chiquito hasta el más grande, el que tú quieras está aquí. Que mire, veo monitores también. Hay monitores, hay laptop. Y el otro día vine con Gaby por acá y estuvimos viendo todo eso, de lo más genial. Mira, estos son inversores solares. Pero son animales, para 5, para 10K. ¿sabes? Señala por allá. ¿Viste? La Lactomer, un HP. Aquellos son discos duros de 1 tera. Sí, de un tera. ¿Viste? Y lo de al lado también, aquí se El durable. durable también. Mira, tinta para impresora. Sí, hermano, sí, de todo. Mira las lámparas para los patios y esas cosas, mira las allá. Y todo esto son inversores, ¿ves? Todo eso que está ahí en Y el lo piso. interesante es que yo sé que aquí no se pone precio, pero sería interesante ver cómo fluctúan los precios por aquí. No, eso, ahí sí te digo que eso es bastante caro. Venta de teléfonos también. Mira, Galaxy F07, sí, son Gama media, media baja. Pero bueno, resuelven. Totalmente. Ok. ¿Viste genial? Mira, Yo te digo, el otro ollas día, de presión. eso sí no lo había visto el otro día. Pero el no vi otro día paneles solares, que yo pasé. había visto paneles solares anteriormente aquí. Sí. ¿Y Esto, cómo es que se llama el negocio? Señálalo para que las personas lo vean. aquí, míralo aquí. Allá. ¿Se llama Pitex? Pitec, A ver, no, Pitec, Oh, PDL, Pitec. ¿por qué se llamará así? Habría Bueno, que averiguar. Sí, Pi, pero ¿qué? Mira, un detalle. Mira, ya que estamos viendo un carrito aquí, mira. Ustedes ven ese carrito. Ese es de los carritos de turismo. Míralo para allá, ¿ven? Es de los carritos de turismo que actualmente son los únicos que tienen acceso al combustible en Cuba. Para que tengan O idea. sea, que si yo tengo un carro particular, yo no Tú puedo... no tienes acceso al combustible en Cuba, hermano. No, tienes que tienes que arrendar un carro de esto y para arrendarlo, exclusivamente lo arrendan las personas con doble ciudadanía, vamos a llamarlo Pero así. ¿y si tengo dólares tampoco puedo hacerlo? Tampoco lo puedes hacer. Ni por tarjeta clara. Estos carritos son los únicos que tienen acceso a la gasolina. ¿Por qué razón? Porque hay que impulsar el turismo, pero y tú dirás, bueno, ¿pueden comprar 30, 40 litros? No, solo pueden comprar 10 litros. Y entonces, de los 10 a 20 ciudadanos litros. comunes que tienen carro, ¿cómo se hacen para conseguir la gasolina? Los ciudadanos comunes la tienen que comprar en el mercado informal. ¿Y a cuánto está el precio O al día de hoy, 13 de mayo? Por turno. Saludos a TikTok. Pero hay turno. Mira, TikToker de aquí de Holguín. Pero hay turnos ahora. Sí. Entonces se puede comprar. Se puede comprar, pero espérate, que no es así. Cuidado. Porque ¿qué pasa? Que coger un turno. Buenas, de nuevo. Está lleno atrás todo. Y esta gente está... Mira, ahora esperando llegamos para aquí. entrar. Oh my God. Vamos a entrar. Vengo después. Ya, gracias. Dímelo. Está lleno. Ahí Lleno. Y toda esta gente están esperando para poder pasar. Ay, padre, bueno, entonces nada. Pues en otra ocasión. Vamos para otro lado. Ay, padre. Mira esto, mira. Esto es lo que me quiero comprar yo. Esa cosita, ¿eh? Ayúdenme ahí a comprarla. ¿Qué otro café podemos hacer? Ay, Dios mío. Vamos a ver. allá, el que está en Mártires. Ahora le enseñamos dónde vamos. Lo que no sé si Cuando se lleguemos. recibirá transferencia. Ese es el problema, que no. Ya nada recibe transferencia. Eso está lleno por eso. Porque reciben transferencia. Eso es otra cuestión. A ver, miren. ¿Qué pasa con los negocios que reciben o no reciben transferencia? Que cuando el dueño del negocio quiere sacar ese dinero para comprar productos para poder mantener su negocio, no les pasa lo mismo que a nosotros. No tiene acceso a Porque sacar los proveedores ese se lo dinero. cobran en moneda en efectivo. Exacto. Pero que tampoco es culpa del consumidor. Tampoco es culpa del consumidor. O sea, Exactamente. tiene que la cadena de suceso y la cadena de errores no depende del consumidor, que es el más afectado. Porque Así mismo. olvídate que el consumidor es el más afectado. Esto ¿Qué es una bodega vacía. Para que tengan idea. Que yo no entiendo la bodega esa de Luisito Comunica. Yo no sé realmente en qué planeta Luisito Comunica puso una bodega con tantas cosas. Bueno, me imagino que sea del Yo de verdad vedado. que me quedé frío. No, ni en La Habana ni en Japón. Esa bodega llena de cosas así, muchachos, unos panes que eran una pelota hamburguesa. Yo O dije, quizás por Dios. era privado, eso era privado. ¿Tú crees? Sí, lo más seguro. Seguimos, mi gente. Mira, Mártires abajo.
Bueno, y ahora estamos pagando vía transferencia, ¿viste? Vía transferencia. ¿Por qué? Porque hay lugares que sí aceptan transferencia. ¿Vale? ¿Llego? Listo. Y aquí, específicamente aquí, te regalan un caramelito. ¿Viste? Deja que venga la muchacha para que coja el código de... ¿Viste? Y nos fuimos. Salimos de aquí, ¿vieron? Y ahora sí vamos ya con la barriga llena y el corazón contento. Mira, micrófono. Con la barriga llena y el corazón contento, vamos a seguir este video. Mira qué linda la calle, maravilla. Bueno, miren, todas estas casas es lo que estábamos hablando. Esto también era otra casa particular. Y esto de la esquina, tengo entendido que también. Eran casas particulares, no eran o sea, no eran negocios específicos. La gente vivía ahí así de fácil. Miren esto, para allá el cine Frexes, aquello que se ve allá que dice Frexes, también. O sea, el cine Frexes siempre fue un cine. Pero bueno, como todo, seguimos adelante. Seguimos viendo la ciudad. Miren, para que tengan una idea de lo que hablamos ahorita, de la cola del banco, miren ya cómo va aumentando. Eso es algo bastante común, ¿ok? Ya esta hora es la hora pico, por decirlo así, y a las 12 exactos, son las y 57. A las 12 exactos llega la corriente. Entonces a las 12 es que van a empezar a trabajar. Miren esto, miren. Hay cola hasta del lado de acá. Hay cola donde quiera. Mira. Y todavía eso no es lo máximo que puede aguantar la cola. Eso crece, eso todavía le falta todavía. Bueno, miren aquí. Ya está la solecita haciendo cola. Y para entrar a este banco de acá. Resulta que en la misma esquina hay dos bancos y uno atiende por dos lados. Y de ahí entonces es que pasa lo que pasa. Se arman en las cuatro esquinas, se arman las colas. Terrible. Pero bueno, es como la única vía que hay para sacar dinero o para que te atiendan en un banco, literal. Es eso, para crear una nueva cuenta, para hacer cualquier cosa de esta, es la única vía que hay. Y otro para sacar dinero en efectivo, si hay efectivo. Esa es la otra con también. Un límite diario, creo que son de 5.000 pesos. Me parece que son 5.000. 5.000 o 10.000, no sé. Pero igual es muy poquito. Yo sigo asombrándome con los carros que me topo. Porque mira, eso tú qué lindo. Eso es particular. A ver, eso es privado. O sea, pues privado. Esa pena es de popular. De poder popular y nada de eso. Esa pena es de privado. Para que vean que eso sí existe. Sí hay gente que tiene mucho aquí. Como hay gente que tiene poco, hay gente que tiene mucho. Miren qué lindo esto aquí para allá. Seguimos caminando y seguimos viendo las cosas. ¿Por qué ahora? ¿Será que Cuba quiere reconciliarse con los cubanos emigrados? ¿Qué tú crees de eso? Yo te digo que no es la primera vez que sucede, porque en la época de Obama también hubo algún tipo de conversación. Pero ahora se ve ya por parte del lado de acá. Siempre se vio por el lado de allá, pero ahora se ve como por el lado de acá, que quieran reconciliarse, por decirlo de alguna manera. Sí. De todas maneras, lo que no veo muy claro es en el impacto que puede tener esto realmente en el cubano de a pie. Eso es lo que siempre me preocupa, porque realmente, si ocurre, ¿qué tiempo tardará en implementarse todo para que realmente tenga un impacto en la sociedad normal, en la sociedad civil? ¿O es simplemente que va a favorecer a unos pocos? Son cosas que uno se pregunta y bueno, no hay respuesta para eso. Exacto. Son cosas que uno diría, puede pasar, puede ser, puede que no.
Y además, Solo- ¿quiénes son los que lo van a hacer? Exacto. Porque a sabiendas de todas las dificultades que hay en este país para invertir, para tener un negocio privado, para tener un negocio realmente rentable, ¿quiénes se van a atrever a hacer este tipo de inversiones en Cuba? Exactamente. Es muy complicado, pero realmente, si alguien lo hace, ¿quiénes son los que lo harían? ¿Por qué lo harían? ¿Y en qué Condiciones. en qué condiciones y en qué negocios Sí. invertirían? Esa es la otra. Porque hay muchas cosas en que se puede invertir. De hecho, creo que se puede invertir hasta en energía. Pero Sí. ¿en qué realmente van a invertir? ¿Qué ¿De qué pudiera- manera le puede ser rentable? ¿Qué habría rentable para invertir en esta isla que prácticamente es una isla que es virgen en Ujú. términos De inversión de capital inversión de extranjero. capital extranjero? Exactamente. Si tu familia perdió la casa o el negocio acá en Cuba en el momento determinado, o sea, en el momento de los años 50, los años 60, déjame en los comentarios cuál fue tu reacción, por decirlo así, al enterarte de esto y qué crees de esta nueva ley. ¿Qué crees que podrá estar pasando en los últimos días? O sea, en estos últimos días de acá. ¿O qué esperas que pase dentro de un mes o un año? Quizás, bueno, imaginen que todas estas casas en un momento determinado, sobre todo estas que son un tanto más colonial, en un momento determinado fueron expropiadas. Producto que por acá tengo entendido que vivían gran parte de los comerciantes, de los negociantes, de las personas que realmente tenían el poder sobre Holguín, por decirlo así. Competía lo que es el reparto Saya, que es donde estamos hoy, y el reparto Peralta, que es donde hablamos ahorita de los paneles solares. Y sí, hay muchas casas que todavía mantienen la misma estructura. Como les decía, aquella de por allá, ¿ven? Está por allá atrás. Miren esta otra. ¿Ven? Lo que estábamos hablando. La mayoría de estas casas que se ven por acá fueron expropiadas, según tengo entendido. Incluso hubieron muchas que, como estas que ven acá, se utilizaron para instituciones estatales. Esta sí creo que es una casa todavía, pero aquella de allá, como pueden ver, es la filial provincial de la Cruz Roja, de acá de Holguín. Y como esa, hay muchas más. Decidimos caminar por este reparto de acá porque es uno de los que mayor conserva todavía este tipo de viviendas así. Si se fijan, miren, por allá trae otra también. Y aquí viene otra también. Todas estas casitas de teja en la Holguín colonial, o sea, la ciudad de Holguín colonial Y republicana. y republicana, exacto, era caracterizada por este tipo de casas. Tejas arriba y mampostería, se pudiera decir, abajo. Esta zona de las grandes mansiones, Exacto. Incluso de los palacetes. tengo entendido que lo que es ahora el Palacio de los Matrimonios, era un palacete de acá, era privado y fue, la palabra nacionalizado no sería realmente la palabra, pero fue expropiado, no sé cómo decirle a esto. Y miren ahora es el famoso Palacio de los Matrimonios, donde gran parte de las parejas, yo diría que de antaño, se casaron acá. Ahora mismo los jóvenes yo creo que no quieren casarse mucho, pero ¿Y bueno, está funcionando? sí está funcionando. ¿Ven? Antes ahí se hacían las fotos más bellas de bodas, se hacían ahí, se celebraban 15, etc. Ahora mismo se ven obreros, que eso es bueno, están limpiando y eso. Y si se ven obreros seguramente está funcionando, pero miren la estructura de las casas. ¿Ven?
Era un palacete de los de antes, buenos de verdad, de los que estamos hablando. Imagínense ustedes que a lo mejor uno de ustedes es el descendiente de una persona que fue expropiada de una casa de estas. Y bueno, quisiera saber si crees que esta ley en algún momento pudiera mutar, vamos a decirlo así, o pudiera cambiar en favor de este tipo de personas que eran los dueños reales de estas casas. ¿Qué ustedes me pudieran decir al respecto? Miren esta otra que linda. Wow. Eran casas enormes. Y estamos llegando a lo que fue un día, esto que está acá, el parquecito de los caballitos. Y ahora ni caballito ni nada, ahora es un Creo que era una jirafa y vertedero. Sí, ahora es un gran vertedero. Es triste, triste, triste ver esto. Pero sí, se llevaron hasta las rejas, ahora que lo pienso. Mira, eso tenía rejas ahí. Miren qué enorme vertedero. Dios mío bendito. Una verdadera locura. Pero esto, ¿ven? Era antes el parque infantil Los Caballitos. Y tengo entendido que se llamaba así porque habían los llamados tío vivos, que es con caballitos dando vueltas. Creo que era por eso. Ahora mismo ni recuerdo. Ay, yo de niño sé que vine acá varias veces. Y ¿Tú lo viviste? ¿Tú lo llevaste? Sí. Sí, se montaba patineta y todo. Pero a ver, estamos hablando de los años 90. Estoy viejo. Tú sabes que aquí era donde iban a poner estos mismos muchachos que tienen los patines y las patinetas en el parque Calixto García, que están acabando con muchas cosas que hay allí. Yo sé que es muy lindo, que es un grupo importante de jóvenes que se dedican, pero era aquí donde se tenía dispuesto eso. Pero bueno. Sí, pero yo creo que ese proyecto nunca se llevó a cabo. Si se fijan, todas las rejas, estos tenían unas rejas que eran como un sol para allá y la otra un sol para acá. Y así, una para allá, una para acá. Mira, Qué cosa más grande. Desvivido, perdón. Ay, Dios mío. Y llegamos a lo que vendría siendo la escalinata de la majestuosa. Que hoy no vamos a subir. Loma de la Cruz. Dice, está en la pantalla y subimos. Nada. Hoy no es el día de subir la Loma de la Cruz. Es un día bastante acalorado. Gracias a Dios que nos ha permitido. Mira qué linda. Gracias a Dios que nos ha permitido, ¿cómo se llama? Estar acá porque ayer cayó el primer aguacero de mayo. Una maravilla. Miren eso, ¿ven? Qué cosa más linda, ¿ven? La Loma de la Cruz está arriba. Qué maravilla. Déjame en los comentarios si quisieras que subiera la Loma de la Cruz. Muchas ganas, sinceramente, yo no tengo. Porque le he subido varias veces ya. Ay, Dios. La subimos en carro por fuera. Ah, sí. Y ya. Pero por carro no vale. Por carro yo mismo he dicho eso. Por carro no vale subir la Loma de la Cruz en carro. O sea, lo interesante es que muchas personas que vienen de fuera vienen con tremendo deseo de subirla. Ah, sí, vamos. Evidentemente, para venir a Holguín hay que venir a subir la loma. Claro. Pero el problema está en que cuando van a mitad, es que ni a mitad, cuando van a poner el primer cuarto de la escalinata, ya dicen, ya no puedo más. Porque es que hay que tener cierta resistencia física para hacer este tipo de hazaña, porque realmente no es una cosa de bobería. Es una cosa seria. Ay, aquí vamos a un vertedero. Pero que vean, estos son los que recoge del camión de la basura, ¿ven? Esos vertederos ahí. No así como aquel que vimos allá en el parque, o sea, en los caballitos ahí, que eso es otra historia. Eso está totalmente destruido. Esto sí no sé, esto yo creo que es nuevo, todo esto del Ministerio de la Agricultura y todas esas cosas. Aquí hay estructuras que yo realmente no sabría decirles qué cosas son. Si son nuevas, si son viejas. Pero sé, mira, aquí está la clínica veterinaria. La clínica veterinaria también fue una expropiación, ¿ok? Una nacionalización, no sé cómo llamarle a eso. Pero está acá. Es la clínica veterinaria, vamos a decir, legal, no sé cómo decirle esto, ¿no? Sí, es la sede. Sí, la estatal más bien, aunque creo que todos son. Sí, son privados, los médicos, o sea, los veterinarios son privados. Mira, el señor que te digo se parquea aquí, ¿eh? Ahí en la sombrita aquella. Estuvimos hablando de eso, de que, vaya, básicamente, cualquier persona con las ganas de trabajar, con las ganas de hacer dinero, lo puede lograr hacer. Aquí en esta sombrita ahí, en ese pedacito de cemento, todos los días, y es promoción para él, de verdad que sí.
porque todos los días el señor se sienta ahí a limpiar zapatos. Y yo creía que no, pero hace un trabajo magnífico, magnífico, magnífico. Gaby y yo el otro día estuvimos por acá viendo unos gaticos que se nos enfermaron y realmente, bueno, en el tiempo que nos pasamos ahí, el hombre hizo un trabajo, vaya, maravilloso. Y que es de una de las profesiones que están prácticamente por desaparecer en Así Cuba. mismo. Porque son de las tantas profesiones que muchas, por ejemplo, se llevaban de familia a familia, donde el padre era limpiabotas, pero igual fue el padre de su padre. Y entonces eran negocios de familia y profesiones de familia que al final con el mismo éxodo masivo de las personas han terminado por irse y te quedan eso de que no hay limpiabotas, de que no hay ebanistas, de que no hay carpintero, de que no hay plomero. Entonces es muy difícil encontrar este tipo de oficio en la Cuba actual y por lo tanto se hace más caro cuando lo encuentras y cuando te prestan el servicio. Exactamente. Te digo, es impresionante. Miren, esto es otro de los restaurantes, de hecho es el único restaurante gourmet que tiene la ciudad de Holguín hasta el momento. No recuerdo otro restaurante gourmet. Gourmet para mí significa que te sirven poquito y vale muy caro. ¿Ok? Así que el que sepa lo que es, que me explique en los comentarios. Pero para mí gourmet es eso. Ahora, lo que estábamos hablando, todo esto es higiene provincial. ¿Ven? Y todas eran casas, todas eran casas. Todo, fíjense nada más las estructuras. ¿Ven? Que lo que les hablaba de las tejas. Todo esto eran casas que fueron nacionalizadas y dadas luego a empresas. Mira acá otra. ¿Ven? Mira aquella esquina, qué lindo. ¿Ven? Todas estas casas, bueno, el reparto se halla completo. No les digo que completo lo expropiaron, o sea, lo nacionalizaron, pero sí muchas casas de personas adineradas que habían acá en Holguín fueron dadas, fueron retiradas y dadas al gobierno. Y el gobierno a personajes públicos o divididas. En fin. Exacto, incluso muchas se usaron como guarderías, que eso, cuarterías, esa es la palabra. Guarderías no, cuarterías. Como cuarterías, donde, por ejemplo, le dieron vivienda a varias personas porque eran casas muy grandes. Y, como decía Leo, las dividieron. Y estas divisiones dieron al traste con que básicamente la casa tuviera 4 familias, 5 familias. Son estas casas de las que estoy hablando. ¿Ven qué grande? Esa específica no. Esa creo que todavía tiene dueño cubano, por decirlo así. Vamos a esperar aquí. ¿Nos pasan por arriba? Sí, nos pasan por arriba. Una cosa que he visto bastante es que donde quiera te dejas un basurero, ¿no? Holguín no era así, sinceramente. Holguín no era así y eso yo lo he hablado en varias veces, en varias ocasiones, que es producto de esto mismo, de que lo que estamos hablando, como hay un éxodo, o ha habido, o todavía hay, yo siento que todavía hay un éxodo bastante el éxodo fuerte. No ha parado, el éxodo no ha parado. Exacto, el éxodo no ha parado porque todavía se siguen yendo muchas personas para el exterior en búsqueda de una mejor economía, en búsqueda de un mejor futuro, o lo que sea. Y eso ha dado al traste con que haya menos población, menos trabajadores de labores que antes eran bastante bien pagas y hoy en día se ve en duda el pago de si vale la pena trabajar en esto o no. Eso es muy... Y aumentando entonces la población de la tercera edad más que la joven. Exacto. Hay muchas personas que critican a ciertos influencers que promocionan y ganan dinero con envíos de cosas hacia Cuba. Hice un video el otro día de los envíos, ¿sabes? De las páginas a enviar. Ojo, que el video hay que tratarlo con mucho tacto. ¿Saben por qué? Porque el problema está en que yo te muestro la página para que tú sepas que existe. Tú no la estás promocionando. Yo no estoy promocionando nada, ni me están pagando nada. Miren lo que hablábamos ahorita de los paneles. Miren allá, aquello que está allá, miren. Se ven por allá, qué enormes paneles. ¿Vieron? Es lo que les digo, paneles hay donde quiera. Holguín se ha vuelto la ciudad de los paneles. Estas personas que promocionan este tipo de cosas, las promocionan y ganan dinero porque los hijos de las personas que al final va a llegar ese producto, por ejemplo, en esto particular, los hijos de estas personas que van a tener la planta, el EcoFlow, los paneles solares, esos hijos fueron los que se fueron al exterior y quieren darle el mejor, por decirlo así, lo mejor a sus padres. No, y lo mejor, comodidad. la mejor comodidad, exacto. Lo mejor generalmente es promovido por este tipo de influencers que están ganando dinero a costa de ¿cómo se llama?
de esto. No, que es su Pero sí, trabajo, para eso trabajo es su también. trabajo también, exacto. Y eso yo se los digo. Hay que tener cuenta muchas veces con el fin de las cosas. Las bombas de gasolina, donde es lo que estuvimos hablando de los 10 litros, 10 o 20 litros. Es aquí. Y de hecho, me parece que lo organizaron porque se ven bastante pocos carros. El otro día había muchos más. No sé si es que de ahí en adelante es que es la cola. Voy a llegar hasta la esquina para enseñarles. Pero estos carros son carros de turismo. Carros que, literal, ¿cómo se llama? Los cubanos que viven en el exterior los han rentado porque son los únicos que pueden rentar. Vamos a ver dónde está la cola. Vamos a ver, vamos a ir un poquito más adelante. Miren, desde aquí ven, miren la bomba ahí y automáticamente para acá, miren la cola. Aquí empieza. Este es el próximo que le toque, mira. Mira por ahí para allá. Quiero mostrarles exactamente eso. Voy a cruzar aquí antes que me pase un carro por arriba. ¿Ven? Para que vean esto, miren. Mira desde aquí cómo se ve, mira. Se pierde la vista con los carros por ahí para allá. Leo, ¿qué tú crees de esto? Mira, Impresionante. es realmente impresionante. Miren eso por ahí para allá. Bueno, todos esos carros, todos. Incluso de este lado también, fíjense. Esperando, mira, para entrar a buscar gasolina en la bomba. Ahora te hago una pregunta. A ti que vienes y rentas un carro aquí, ¿tú estarías dispuesto a perder un día de tus vacaciones así, sentado ahí esperando por gasolina? No, tú sabes lo que hacen Porque muchos. ¿Sabes lo que hacen muchos? realmente no veo. Gastan la gasolina y vuelven a alquilar otro. Sí, es que da más negocio. Claro Da que más sí. negocio. Fíjense al punto que hemos llegado, que da más negocio tú dejar tu carro. Mira, este es el gobierno. La B es del gobierno. Dejar tu carro, fíjate, alquilarlo por un día y dejas el carro, o sea, lo entregas, sacas otro con 60 litros de gasolina, te va a dar más negocio que pasarte todos los días con el mismo carro intentando rellenarlo de gasolina. Porque sí, cuando lo rentas la primera vez, te dan 60 litros, o sea, el tanque lleno es lo normal. El tanque lleno, ya de ahí en adelante tienes que ver lo que te van a vender aquí, que pueden ser 10, pueden ser 20, no sé, a lo mejor te llenan el tanque, cosa que dudo, pero lo que estuve hablando era que eran entre 20 y 10. Y ojo, tienes que tener mucho cuidado porque muchas veces te dicen, o sea, te cobran 20 y te echan 10. Eso mío. lo hemos visto. También hemos visto que, por ejemplo, cuando tú haces la reserva del auto allá en Estados Unidos, tú pagas tanque lleno y cuando llegas acá te cobran nuevamente los $60 del tanque lleno. Eso también lo hemos visto. Hay muchas irregularidades con respecto a esto, pero bueno, eso es lo que se está viviendo. Y realmente, mira, Gaby hizo un video muy interesante, muy bonito sobre este tema. Así que te aconsejo que pases por allá y lo veas también. Ay, Dios mío. Llegamos aquí, parque infantil. Ah, miren, estas estructuras, no sé específicamente este de aquí, pero sé que los que están alrededor del parque sí eran casas de estas de las que estuvimos hablando. Aquello que está allá al fondo es el pre, que creo que no era un pre, no era una escuela eso antes, era otra cosa. Bueno, miren para allá, miren desde aquí cómo se ve. Qué bien se ve la cola por ahí para allá. Dios mío, qué locura. A pesar de que, bueno, de que no es tiempo de carnaval ni nada de eso, armaron que no me acuerdo cómo se llamaba esto, el barco, qué sé yo, el martillo. Lo armaron ahí, ¿viste? Para los jóvenes de la escuela, que se entretengan por las tardes ahí, ¿viste? Miren esto, es genial. No entiendo por qué lo hicieron, pero bueno, es de lo más divertido. Ay, ¿te montarías ahí? Sobre todo en Cuba, ¿te montarías ahí? Bueno, y con la promesa de un día entrar aquí, estamos diciendo adiós. Así que pues nada, si te gustó el video, lo primero que vas a hacer es verificar que estamos en colaboración y suscribirte al canal de Leo Aceres. No, y darle le gusta, darle suscribir, porque yo sé que hay muchas personas que nos ven y no nos siguen y eso ayuda. Eso ayuda al colaborador, eso ayuda al creador de contenido para que el contenido sea más... seguir creciendo. Sí, para que el contenido sea más promovido y más visitado, por supuesto. Entonces pues nada, desde el Parque Calixto García, mira qué lindo el parque, vacío. Desde el Parque Calixto García nos despedimos. Hasta un próximo video. Dios les bendiga muchísimo más. Chao, chao. Chao, chao.